recordar los básicos, los elementos esenciales que tienen que ver con cómo debemos entender este tan manido concepto que la psicología coloca en el centro y la psicoterapia coloca en el centro de toda intervención, y que es tan difícil de entender y mucho más difícil de aplicar por parte de muchas personas que acaso están confundidas por tantos mensajes, por tanta banalización y trivialización, por todo el manoseo del concepto que ha llegado a ser verdaderamente un término que ya no significa casi nada o lo significa todo. Este tema de la autoestima es un tema absolutamente nuclear y no se trata de comprenderlo como se comprende un concepto, una idea. El tema de la autoestima es más que nunca una cuestión de aplicación práctica en nuestra vida. Y hay tantas cosas que hacen que una persona no viva con la correcta autoestima, con la suficiente autoestima, con la mínima autoestima para hacer frente a aquellos que vienen a quitarle lo suyo, a violar sus límites infranqueables, a quebrar sus derechos, a todas las cosas que significan los abusos de los que hablamos habitualmente en este canal. La autoestima es ese elemento interior, esa actitud hacia nosotros mismos, esa acción de la voluntad, vamos a explicarlo esta noche, que nos permite mantener a los demás, no a todos, pero a aquellos que quieren portarse mal, que nos vienen a restar, quitar nuestros derechos, nuestra dignidad, lo que nosotros estimamos como absolutamente insalvable, como es el derecho a perseguir nuestra propia felicidad por nuestros medios, el derecho a equivocarnos a la hora de perseguir esa felicidad también que existe, y sobre todo esa enorme compasión que debemos mantener mientras también defendemos lo nuestro y ponemos límites a los demás. La autoestima es ese elemento que permite hacer frente en la vida a los obstáculos, las dificultades, las crisis, sabiendo que tenemos recurso interno a algo permanente, a algo que es un fondo, una base, un capital, lo que queráis utilizar como término, que está siempre disponible para sacarlo en caso de necesidad. Pero he aquí que tantas experiencias en la vida, y muy especialmente las experiencias traumáticas, conspiran en contra de que un ser humano tenga presente, posea una autoestima que se pueda denominar como medianamente normal. Y por tanto, la causa principal por la que tantas personas carecen de esta autoestima o la tienen muy mermada no es que nacieron así, no es que su personalidad es de esta o aquella manera, de esta forma o de aquella forma. No son cuestiones que tengan que ver con el carácter o con la genética o con la herencia. Son cuestiones que tienen que ver con cómo hemos sido tratados en nuestros primeros años de vida. Y así, cuando todo va bien, cuando el niño recibe en su casa una atención, un cuidado, una dedicación por parte de sus cuidadores primarios, básicamente papá y mamá, esas personas que cuando el niño abre los ojos están ahí para recibirlo, esas personas que van proporcionando al niño una sensación básica de seguridad, esas personas que son o deberían ser cuidadores, por tanto, personas que están especializadas en que a ese niño no le falte no solo el alimento, no solo el cuidado externo, el cuidado físico, sino también esa nutrición básica, afectiva y emocional que el niño al llegar al mundo necesita. La tragedia está servida cuando ese niño llega al mundo y los suyos, aquellos que debieran haberlo recibido, haberlo registrado, haberlo cuidado, haberlo abrazado, haberlo querido de manera incondicional, no lo hacen. Y ese niño queda marcado, no diré de por vida, porque obviamente todo, subrayo todo,
tiene solución en la vida, pero obviamente se enfrenta ya desde la primera infancia y después en la adolescencia a una difícil salida hacia la adultez debido a que no conoció esa experiencia fundamental por la que se pueda mirar con los mismos ojos de aquellos que le miraron como cuidadores primarios. Cuando estos, los cuidadores primarios, fallan en algo que debería ser con natural, absolutamente de rigor, absolutamente ineluctable, como es que los niños sean comprendidos, acogidos, aceptados, bancados, registrados, como lo queráis llamar, por parte de sus progenitores, cuando esta experiencia, que debería ser así, no es tal, tenemos un problema. Y las salidas a ese problema van a suponer heridas que significan una pesada carga para la vida de ese futuro adulto en la medida en que va a carecer de un combustible psicológico imprescindible para enfrentarse a la vida. Ese combustible, esa energía psicológica y espiritual es el amor a uno mismo, es la autoestima. Y esa autoestima no es tan fácil como decir que uno se quiere porque tiene bonitas cosas, virtudes, capacidades, aptitudes, algo que se puede mostrar al exterior y por tanto que puede fundamentar un sentimiento positivo, legítimo, de orgullo, de prestancia, de una cierta actitud firme ante la vida, porque obviamente tenemos todos los seres humanos cosas dignas de ser valoradas, virtudes, capacidades, destrezas, habilidades que nos hacen obviamente merecedores de una buena cualificación. Y sin embargo, la autoestima no se fundamenta en el aprecio de estas cosas bonitas, bellas, estupendas que todos tenemos. Se equivocan aquellos que, incluso dentro de la psicología, pretenden reforzar la autoestima o hacerla nacer en los pacientes aquejados de una baja autoestima a base de hacer ver o hacerle conocer o señalarle al paciente las capacidades, las virtudes, aquellos elementos positivos por los cuales debería poder valorarse. No es un problema de aspectos objetivos que le falten a la persona sin autoestima para valorarse a sí misma. Por tanto, la primera cuestión que debe ser valorada es cuáles son los elementos que hacen que una persona, a pesar de tener objetivamente valores, capacidades, virtudes, elementos positivos para que pueda valorarse, sin embargo, no lo hace. Esa clave de bóveda que yo quiero que entendáis esta noche de Jueves Santo en directo, 22 horas 11 minutos, aquí estamos dando caña desde España, y recordad que si os gusta esta emisión debéis no olvidaros dar el like, y si os gusta mucho lo que hacemos, pues suscribiros o incluso haceros miembros del canal. Ya somos más de 340.000 en este canal después de 17 años de dar la vara todos los días, domingos y jueves en directo. Espero que seamos cada vez más en esta pequeña comunidad. Y si estáis contentos, pues no os olvidéis de suscribiros o si podéis de haceros miembros. Esta clave de bóveda de la que estoy hablando esta noche para la autoestima es entender que el ser humano, la capacidad de valorarse, de apreciarse, de mirarse a sí mismo, al ser humano le viene dado por la mirada que le fue prestada por los elementos significativos, básicamente nuestros progenitores, en una etapa crucial como es la primera infancia. Nunca nos encontramos con personas que tienen problemas de autoestima habiendo sido bien tratados, cuidados, queridos, acogidos, aceptados incondicionalmente por sus progenitores. Muchas personas acuden a la psicoterapia aludiendo a que tienen problemas de autoestima, pero no saben a qué se deben esos problemas y hay que inmediatamente hacerles buscar en sus primeras experiencias, porque el niño
que lo fue hoy adulto, se sigue mirando a sí mismo con los mismos ojos que le miraron en esa etapa primera, fundamental, esencial, porque en esa etapa la mente del niño y su cerebro, con una máxima plasticidad, queda condicionado por las primeras experiencias, queda troquelado, queda de alguna manera esas primeras experiencias imprintadas, impresas, y van a permanecer mucho tiempo. No diremos que son irreversibles, pero esas primeras experiencias condicionan y mucho el modo con que después el niño en la vida adulta, ya adulto, va a mirarse a sí mismo. Y por tanto, nos miramos a nosotros mismos con la misma mirada que fue proyectada sobre nosotros. Si el niño fue hipercriticado, atacado, cuestionado, no es extraño que por el efecto mismo de sus neuronas espejo reflejadas hacia adentro, a la salida de la adolescencia, empiece a tener esas mismas conductas hacia sí mismo, de hipercrítica, de cuestionarse, de atacarse a sí mismo, incluso a veces de autolesionarse, como veremos. El problema de la autoestima es siempre un problema que nació hace mucho tiempo y que la persona ignora de dónde le viene y sobre todo tiene grandes dificultades de proceder a una reversión o inversión, si queréis, del mecanismo por el cual careció de la autoestima o careció de esa mirada básica que le diera después la capacidad de mirarse con esos mismos ojos. Y es que a partir de la adolescencia, en el desarrollo, la maduración del niño, comienza a revertir esa mirada que ha recibido, ese amor que le ha sido prestado por parte de sus padres y empieza a hacer lo propio consigo mismo. De tal manera que los aspectos positivos refuerzan una positiva autoestima, una mirada realista acerca de sí mismo, pero también una mirada respetuosa consigo mismo, una mirada que valora lo que está viendo, una mirada hacia sí mismo que contempla no solamente sus capacidades, sus puntos fuertes, sino también de manera realista las mismas capacidades o puntos fuertes que pueden tener los demás. Una sólida autoestima está siempre basada en el principio de realidad y de tratar a los demás del mismo buen modo que nos tratamos a nosotros mismos. ¿Ves por qué tantas personas con problemas de autoestima se sienten incapaz de amarse a sí mismas y por tanto tratan a los demás de un modo parecido a como oculta o secretamente se tratan a sí mismos? En la mirada abandónica, en la mirada torcida, tóxica de una familia disfuncional, encontramos la causa por la que después muchos niños perdidos en la vida adulta, lo sabéis, los que seguís este canal, se miran y se tratan a sí mismos del mismo modo. Por tanto, en la vida adulta nos vamos a encontrar con algo que ya ha sido un daño que ya ha sido hecho, una situación que ya ha sido registrada, y digamos una causa que ya ha producido sus efectos. A veces el abandono, la dejación del cuidado, el caos, la negligencia, la violencia, los abusos físicos, los abusos emocionales, también hay que recordarlo, los abusos sexuales que se siguen practicando en el seno de muchas familias todavía hoy, marcan al niño y le preparan para una vida futura complicada, porque el trauma abre la posibilidad a todo tipo de secuelas, de daños colaterales, efectos secundarios que van a manifestarse después en la vida adulta. Pero también a veces la actitud contraria de sobreprotección, de exceso de celo, que manifiesta unos padres incompetentes, inseguros, muy preocupados por su seguridad personal o por sus propios complejos de culpa, hace que esa sobreprotección convenza al niño y futuro adulto de su escasa valía. De tal manera que tenemos también una generación de niños que han sido sobreprotegidos, que han sido objeto de un celo excesivo y que presentan severos problemas de autoestima.
Estos hoy adultos sin autoestima fueron convencidos a base de ser hiperprotegidos, sobreprotegidos, de que no podían valerse, de que no sabrían valerse, de que no podrían tirar adelante en su vida solos y por tanto se convencieron de la necesidad de apoyos, de bastones psicológicos, de todo tipo de ayudas externas. Por tanto, ved que las causas de una escasa o baja autoestima pueden ser muy variadas y suelen tener que ver con experiencias traumáticas, experiencias que tienen que ver con nuestra infancia y muy especialmente con lo que vivimos en nuestras familias de origen. Muchos niños se vieron en esa rinconera, en esa ratonera, por decirlo así, que significa una familia en la que no fueron los preferidos, mientras que otros hermanitos o hermanitas lo fueron. Esos niños no elegidos, esos niños abandonados en, digamos, beneficio de otro de sus hermanos o hermanas, son niños que sufren también periódicamente esa baja autoestima que les lleva a ser después vulnerables a muchas formas de abuso en la vida adulta. El niño que tuvo estas experiencias variadas tiene que sobrevivir y su forma de sobrevivir es ajustarse a esa experiencia, aclimatarse a ella y sobre todo buscar una explicación a ese abandono, a ese abuso, a ese chantaje emocional, a esa negligencia en el cuidado de sus necesidades básicas, a esa sobreprotección de la que ha sido objeto. Y la explicación que se da siempre, y esto es importante que lo entendáis, es una. La explicación habitual, sistemática que encontramos en lo más profundo de la mente de estos niños hoy adultos cuando acuden a terapia es que toda esa situación o ese proceso tóxico que vivieron fue, sin duda alguna, merecido. Por algo que no identifican bien, por algo que no logran explicarse, por algo que no es ni siquiera racional, pero que les lleva a buscar una cierta comprensibilidad o racionalidad en el mundo en el que vivieron. El niño que es objeto de esa desatención o de esos abusos o de ese maltrato o de esa hiperprotección que también hemos comentado, se asigna a sí mismo la responsabilidad, la culpa de todo lo que otros, los adultos, hicieron probablemente de una manera incorrecta, insensata, nada cuidadosa con las necesidades de un niño en una etapa crítica, crucial para su desarrollo. Y en esa internalización de la culpabilidad encontramos la semilla de esa manifiesta falta de amor a sí mismos que tienen todos estos niños perdidos. Esa semilla profunda significa una necesidad de ajustarse a experiencias que no eligieron, obviamente que no fueron provocadas por ellos. El niño no provocó el abuso, el niño no provocó el maltrato, el niño no provocó el abandono, el niño no provocó la hiperprotección o la sobreprotección paterna. El niño no tuvo la culpa de no ser el favorito o el preferido de mamá cuando lo era otro hermanito u otra hermanita. Ese niño, sin embargo, necesitó para sobrevivir y poder sentirse, aunque fuera de una manera tramposa, incorrecta, una cierta seguridad en esa familia de origen, entender que el mundo era comprensible y para que lo fuera necesitaba buscar una explicación a ese abandono, a esa violencia, a ese maltrato. Y la explicación no fue otra más que él o ella fue el culpable, la culpable de todo el mal que se abatió en aquella etapa sobre él, sobre ella. Las personas que han vivido en estas familias disfuncionales, que han tenido estas experiencias traumáticas, no suelen ser fácilmente convencibles de ellas porque han echado
un tupido velto, una tupida manta más bien, una capa de tierra, a veces de hormigón armado, para tapar aquello que fue terrible, para evitar el dolor terrible, tremendo, lo que llamamos el duelo más profundo del ser humano, de aquellos padres, de aquella familia, de aquellos progenitores que no estuvieron a la altura y que sencilla y llanamente fracasaron. Para vivir, más bien para sobrevivir, el niño se aclimató y se tragó un inmenso bulo, una mentira que le permitía cada mañana seguir adelante, vivir en un entorno tóxico, disfuncional y aceptar que podía sentirse bien en un entorno que obviamente no le garantizaba ni esa seguridad, ni esa sensación de refugio seguro, ni esa base segura de apego, que es como la denominamos los psicólogos. En la medida en que poco a poco no se volvió a pensar en todo ello, el niño creció en una normalización y trivialización de esos traumas, de tal manera que cuando el adulto promedio viene a una consulta en psicoterapia y se le pregunta acerca de esa infancia dolorosa, traumática, disfuncional que vivió, lo normal es obtener un relato de nada que ver, nada que señalar, nada que registrar, no hay nada importante, relevante, circulen. Esa expresión tan habitual, después de tantas décadas de escucharla, en pacientes que tienen problemas, pero que no son capaces de hilar el efecto que son esos problemas con las causas que los crearon, esa habitual cara de sorpresa cuando al repasar, al volver a mirar, al volver a insistir o al buscar algún detalle, encontramos todo el pastel, todo el muerto que está mal enterrado, esos cadáveres en el armario, que son ni más ni menos que todas las experiencias que fraguan una formidable carga traumática en la mayoría de personas sin autoestima. Os voy a decir un secreto, jamás he visto una persona con problemas de autoestima que tenga en su vida algo parecido a una infancia normal, a una familia normal, a una infancia feliz, integrada, en la que haya podido madurar de un modo correcto. Y por eso, en lugar de buscar explicaciones abstrusas en la genética, en el carácter, en la personalidad, hay que buscar siempre la causa de la baja autoestima en los procesos de modelado que significaron las primeras experiencias y revertirlos por completo. ¿Por qué? Si el modelado pudo troquelar un niño que se sintió responsable o culpable de ese maltrato, de ese abandono, de esa negligencia, de ese caos familiar en el que vivió, también en la vida adulta se puede revertir. ¿Y cómo lo hacemos? Ya sabéis, los que seguís este canal, y si no lo seguís es el momento que os abonéis o que os suscribáis, y si os gusta lo que estamos contando le deis al like. Los que seguís el canal sabéis que llevamos décadas, ya más de una década y media, repitiendo la buena noticia que siempre es saber que el cerebro y la mente tiene una capacidad de resetearse, de reconstruirse, una capacidad innata, formidable, una plasticidad que es primero neuronal en el cerebro y una capacidad que tiene la mente de autosanarse con los métodos, con las herramientas, con la metodología y con la tecnología correcta. Y por tanto no hay nada definitivo, no hay nada irreversible, no hay nada que no se pueda cambiar, recuperar en la vida de las personas sin autoestima. Muy especialmente, el proceso de psicoterapia de la persona sin autoestima se parece mucho a un proceso de parentización en la vida adulta, por el cual el psicoterapeuta centrado y especializado en la recuperación de esas personas que no tienen autoestima funciona entre comillas, voy a decir entre comillas, y durante un tiempo parcial, que es el tiempo que dura la psicoterapia, como un progenitor no tóxico. A través de una mirada terapéutica
que le pueda hacer sentir y experimentar al paciente adulto aquello que le faltó sentir y experimentar en su infancia por parte de sus cuidadores primarios. Esa reparentización parcial hace que el cerebro mimético del paciente sin autoestima comience a recibir una actitud de acogida, de aceptación incondicional, de empatía, una mirada congruente, que es la del psicoterapeuta especializado, una mirada que le lleva a verse en el espejo de esos ojos del terapeuta y comenzar poco a poco, a través del proceso terapéutico, a hacer lo mismo consigo mismo. En esa recuperación parcial o reparentización parcial, el paciente adulto vuelve a ser un niño y se viene a encontrar el terapeuta con muchos fenómenos que quedaron atrás, mal enterrados, fenómenos transferenciales que van a notarse en la terapia y que significan siempre cómo se proyecta sobre el terapeuta, qué curioso, ¿verdad?, la misma actitud que el niño proyectó sobre los progenitores que no estuvieron a la altura y que no fueron capaces de prender esa autoestima. Con la evolución y el tratamiento especializado de la persona sin autoestima, ésta comienza a descubrir no tanto las capacidades, virtudes o cuestiones positivas que puedan servirle para apreciarse, para valorarse, para quererse, por ahí no va la recuperación de la autoestima, sino va percibiendo una mirada de aceptación incondicional que es la que le faltó y que es la que le va a servir para, emulando esta mirada a sus propias neuronas espejo, hacer lo propio a partir del momento en que vaya recuperando o, por primera vez, construyendo su autoestima. El amor racional a uno mismo no tiene base en el contenido de la persona a amar, puesto que este contenido es bastante evidente para muchas personas que no tienen ningún grado de autoestima. El problema de la persona que carece de autoestima no es que no sepa que tiene esas virtudes o elementos positivos, sino que fue convencido a través de una experiencia relacional básica, esencial, que es la experiencia en la relación con sus cuidadores primarios, que esas competencias o esos elementos positivos no fueron suficientes para poder obtener el amor, el cuidado, la preferencia, la aceptación incondicional que ese niño necesitó en su momento. Y por tanto, puesto que es una experiencia relacional la que causó esa baja autoestima, debe ser también una experiencia dentro de una relación, la relación terapéutica, la que pueda revertirlo o suplantar, suplir aquello que no se produjo en una etapa, sí, la etapa adulta generalmente, cuando ya trabajamos con personas que vienen, que acuden a terapia con este problema y que esa mirada en la relación terapéutica es la que tiene el potencial de cambiar, de revertir ese problema de baja o absolutamente carencia de autoestima. La persona que comienza a realizar ese trabajo empieza a aprender en ella la misma actitud de aceptación incondicional que percibe en el terapeuta y empieza a aceptarse incondicionalmente. Aceptarse incondicionalmente no es darse besitos mientras uno se contempla en el espejo diciendo lo maravilloso, lo guapo, lo estupendo que uno es. Tal cosa se parece más bien al narcisismo, que ya llevamos más de una década y media explicando, describiendo, advirtiendo contra él. Porque la psicoterapia para construir la autoestima, el amor racional a ti mismo, no es una psicoterapia que te dirige a convertirte en un narcisista, todo lo contrario. Sabéis bien que el narcisismo es un problema básico, fundamental, de ausencia de autoestima, de carencia de sentimientos de valoración, de un profundo y oculto sentimiento de inferioridad o complejo de inferioridad que el narcisista tiene y que oculta a los demás intentando suplir esa baja autoestima con los fetiches del éxito, el poder, el dinero
la adulación, el colocar a todos los demás como fans admirados, envidiosos del narcisista y por tanto dedica prácticamente toda su energía a compensar ese profundo sentimiento de no adecuación, esa sensación de no ser suficiente que en lo profundo aqueja a todo narcisista. La construcción de una sana autoestima es la construcción de un ser humano que se mira con realismo y descubre, claro que sí, cómo no, cosas estupendas, maravillosas que tiene para valorar de sí mismo, pero sobre todo también va a descubrir un lado no tan hermoso, no tan bonito, no tan aceptable, que son la cantidad de pobrezas, de limitaciones, de miserias, de defectos, podríamos decirlo así, que quisiera no tener y que sin embargo también descubre, presenta o tiene como todo ser humano bienvenido a la humanidad. Esa actitud de aceptación incondicional no abarca solamente las cuestiones positivas, las capacidades o las cosas que no cuesta amar y abrazar y aceptar dentro de uno, sino sobre todo tiene que ver con una plena y total comprensión y aceptación de lo que uno es de un modo integral. La autoestima no es valorar lo bonito que tienes, lo bello, lo estupendo que puedes llegar a ser, sino abrazar muy especialmente eso que es bonito y aquello que no es tan bonito. Y por tanto, posicionarte de manera incondicional a favor de ti mismo. Y esto tiene mucha importancia, muy especialmente para aquellos que vais a tener que enfrentaros, bienvenidos a la humanidad, a todos aquellos que a vuestro alrededor quieren robaros la cartera, quieren abusar de vuestro dinero, de vuestro tiempo, de vuestra paciencia, quieren vulnerar vuestros derechos, violar vuestros límites, franquearlos, de alguna manera pasar por encima de aquello que es bueno para vosotros. Y por tanto, y esto es muy importante, la aceptación incondicional del ser humano le lleva, abrazando las cosas que no son tan bonitas, ni tan bellas, ni tan estupendas, ni son, por supuesto, como para presumir de ellas en público, le lleva a una posición invulnerable a la manipulación, al chantaje, a la crítica, debido a que esa posición incondicional a favor de sí mismo, que incluye todos los elementos negativos, le vuelve inasequible, le vuelve inatacable, le vuelve inmanipulable, debido a que aquellos que siempre quieren manipular a los demás lo hacen intentando convencerles de su merecimiento, de su culpabilidad, de todo aquello que utilizan para que rilen, bajen la cabeza y cedan sus derechos o todo aquello que el manipulador quiere conseguir. En definitiva, la aceptación incondicional de ti mismo tiene como elemento esencial el abrazar esas pobrezas y como resultado, como efecto inmediato, el volverte una persona invulnerable al efecto que pueda tener en ti la manipulación o el chantaje de aquellos que te recuerdan tus defectos, tus pobrezas, tus limitaciones, para con ellas hacer el caldo con el que después van a intentar llevarte por el camino que no es bueno para ti. El amor racional a ti mismo te lleva, por tanto, a abrazar lo bueno, pero sobre todo a acoger y abrazar y mirar de frente lo que no es tan bueno, lo que no es tan bonito. Muchos de vosotros que habéis pasado por procesos terapéuticos erróneos, habéis creído que la autoestima consistía en crear elementos positivos para, una vez creados o adquiridas esas competencias, destrezas o características, poder entonces abrazar a la persona que sois. De tal manera que entrasteis en un juego perverso, tóxico y falso de diferir siempre para más adelante el punto y hora en que vais a por fin a abrazaros a ese punto y hora, a ese momento en que adquiráis esas competencias. Obviamente es un fraude, es un engaño,
Y quienes practican de esa manera la terapia, podríamos llamarle aquí pseudoterapia, ignoran que introducen al paciente en una máquina del tiempo dentro de la cual jamás llega el momento de abrazar, de querer, de acoger a ese ser humano porque falta aquello, tal o cual cosa que necesitaría para poder valorarse. En el fondo, esta posición de valorarse contingentemente a lo bueno es nada más y nada menos que la posición básica del narcisista, que quiere compensar sus profundos sentimientos de carencia a base de adquirir a través de la mirada fascinada de otros o de los fetiches del poder, del éxito, la gloria mundana, el dinero, lo que le va a convencer de que es digno de esa valoración. Y obviamente, ni para el narcisista ni para el que intenta la terapia contra la falta de autoestima de este modo, llega jamás el momento de abrazarse, de quererse, de valorarse en base a cosas que siempre están por delante. Y como el burro que va detrás de la zanahoria y nunca la alcanza, tampoco jamás alcanza el momento de experimentar la plenitud existencial que significa el amor racional a sí mismo. El camino es muy distinto. La fabricación del amor racional a uno mismo, y digo fabricación porque es un proceso de elaboración, es una verdadera construcción, ni siquiera a veces es una reconstrucción porque en muchos casos no ha habido ni siquiera un ápice de autoestima en la vida del paciente. Esa construcción significa abrazar incondicionalmente todo aquello que puedas ver, percibir y muy especialmente las zonas erróneas, aquello que no te gusta, aquello que te avergüenza, aquello que te hace sentir culpable, aquello que otros, con su mirada tóxica, te convencieron de que era inaceptable, inadecuado, torcido, que deberías ocultarlo y que te deberías ocultar por presentarlo. Ese camino de aceptación incondicional es, por tanto, un camino, y voy a decir la palabra, de humillación. No en el sentido masoquista, por el cual humillarse es el objetivo, sino que la experiencia de mirar de frente y abrazar aquello que eres es una experiencia bastante humillante. Decepcionante porque te encuentras, bienvenido a la humanidad, con el patrimonio de todo ser humano. Sí, lo bueno, pero sí, también lo no tan bueno. Las cosas que no son tan bonitas. En lugar de cogerlas y meterlas debajo de la alfombra, como hacen los que quieren ocultar las cosas, o guardarlo en el fondo del armario para no verlo, debes colocar todos los días a la vista esas pobrezas, esas miserias, y dentro de tu proceso de silencio interior, mirarlas con paz, con tranquilidad, no buscando superarlas, no buscando eliminarlas, no diciéndote que cuando lo elimines, cuando te lo quites de encima, cuando superes esto o aquello, entonces ya podrás amarte incondicionalmente, difiriendo tramposamente de ese modo el único momento en el que puedes tener amor racional a ti mismo, que es el momento presente. No te digas, por tanto, me abrazaré, me querré, me tendré compasión cuando supere esto o aquello, porque ahora no puedo aceptar, no puedo ni ver, y por tanto tengo que seguir viviendo en la mentira o en la ficción de que no es tan grave o que no es tan relevante o todavía peor, que no tengo ni presento esas debilidades, esas pobrezas o esas miserias. En definitiva, la psicoterapia centrada en la recuperación o construcción de la autoestima es una psicoterapia centrada en la realidad. Como siempre, la aceptación de la verdad y de la realidad, que puede ser cruda, dura, pero es lo único que te puede llevar a una relación contigo mismo sana, realista, en la que no te engañes, en la que no vivas más, nunca más ya en la mentira, y en la que obviamente vas a descubrir en ese proceso cosas no tan bonitas que te habías ocultado
o de las que te habían llevado a avergonzarte los demás, pero que son parte, son tu patrimonio, igual que las demás cosas que son bellas, bonitas, dignas de valoración. Todo tu ser, tus zonas positivas, tus zonas erróneas, debe ser abrazado, acogido incondicionalmente, de tal manera que nunca jamás seas vulnerable al ataque, a la crítica, al proceso de avergonzarte que usan y utilizan siempre los manipuladores contigo. Esa robusta autoestima hace de ti un ser humano no todopoderoso, omnipotente, porque no lo eres, pero sí una persona que, aceptando todo su patrimonio, lo bonito y lo no tan bonito, se convierte en una persona difícilmente manipulable, en una persona que vive de frente a la realidad, que vive su verdad y que deja de mentirse, que sale de ese modo de autoengañarse, de vivir en la mentira, en que viven la mayor parte de las personas que quieren, a través de fetiches o a través de todo tipo de cataplasmas externas, compensar su profundo déficit de autoestima con relaciones, entretenimiento, poder, dinero, adicciones, todo tipo de cosas que les lleve a olvidarse lo más crítico, crudo y duro, que es ese sentimiento de vergüenza tóxica, de inadecuación, que es en lo profundo la falta de autoestima. Abrazarte y quererte con todo tu patrimonio, con todo, subrayo todo, integralmente, te lleva a una experiencia curiosa y que tiene que ver con el día que celebramos hoy, Jueves Santo, 22 horas 44 minutos, en directo desde España, dando caña, como siempre. Y tiene que ver con la experiencia de descubrir que cuando lo haces contigo, no te cuesta nada hacerlo con los demás. Repito, aquel que abraza sus pobrezas, sus debilidades, las cosas que no son tan bonitas, no va a tener mucha dificultad en, cuando vea las mismas cosas en otros seres humanos, hacer lo propio. Es un mecanismo reflejo, mimético. Pero hay de aquel que intenta querer, abrazar, acoger las pobrezas de los demás cuando no tiene ni siquiera a la vista las suyas. Aquel que quiere amar a los demás cuando no se ama a sí mismo. Aquel que quiere hacer un bien a los demás cuando no se lo está haciendo a sí mismo. Aquel que utiliza a los demás y sus presuntas acciones positivas, hasta caritativas, pero que olvidan que la primera caridad, el primer amor, se debe a uno mismo, a partir del cual surge por ser imposible que no ocurra así, por ser ineluctable, el amor, la aceptación de las características no tan bonitas, los defectos, que también los demás, aquellos con los que nos relacionamos, también tienen. Bienvenido a la humanidad, el descubrirte lleno de todos estos elementos, estas zonas erróneas, te lleva a la experiencia de compadecerte de ellos, compadecerte de tus errores, de tus pobrezas, compadecerte de ti mismo, sin derrotismo, sin una actitud victimista, sin una actitud de indefensión, sino adoptando la firme decisión desde la fuerza de tu voluntad de abrazar y querer siempre a ese niño interior, de posicionarte a su favor, de estar siempre de tu propio lado y juramentarte de nunca jamás volver a traicionarte a ti mismo, dejando que sentimientos de inadecuación o de vergüenza tóxica o de culpabilidad que fueron sembrados por el trauma, por los guiones tóxicos de vida que estos traumas trajeron a tu vida, nunca más te alcancen y puedas desde la voluntad dirigir, orientar de manera activa, dinámica tu vida hacia aquellas buenas cosas que tú sabes en lo profundo mereces. Elegir lo que es bueno para ti a largo plazo, ese es el resultado de la autoestima. Y sin ella no puedes aplicar la voluntad. Sin autoestima tu vida está desarbolada como un barco varado a la deriva. No sabes a dónde vas porque no tienes claro y no tienes a la vista lo esencial, que es buscar aquello que es bueno para ti,
sencilla y llanamente porque no es relevante lo bueno para ti en la medida en que no valoras al ser humano que llevas dentro. Nunca más te traicionarás si buscas observar ese abrazo incondicional a todo el patrimonio que ves cuando te miras al espejo físico y psicológico. No te traicionarás difiriendo al día de mañana, al futuro, el momento en que por fin tomes la determinación de amarte incondicionalmente, sí, totalmente, todas las partes de ti, todos los días de tu vida. Y por tanto serás invulnerable a los intentos en vano de los demás de manipularte, de chantajearte, de hacerte sentir mal, porque sencilla y llanamente no lo conseguirán. Recuerda que aquel que duerme en el suelo no puede caerse de la cama. Y tú, abrazando esas pobrezas, esas debilidades que son parte de ti, te vuelves invulnerable a las críticas, a los ataques, a los chantajes, incluso al maltrato que pueda querer convencerte de tu no merecimiento por esto o por aquello que has cometido, errores, fallos. Bienvenido a la humanidad. Y la segunda parte, que es absolutamente relevante. A medida que vas creciendo en amor a ti mismo, sin darte cuenta, sin hacer nada distinto a lo que estás haciendo en ese trabajo terapéutico de recuperación de tu autoestima, comienzas a hacer lo propio por los demás. Comienzas también a comprenderlos, a entenderlos, a valorar que también ellos son seres humanos normales, con defectos, con zonas erróneas, y comienzas a tener una tolerancia que no nace de un falso sentimiento de superioridad ni de un narcisismo, sino de la extensión de la compasión profunda y radical que tienes contigo mismo a esas personas con las que te vas a encontrar y que no están muy lejos de ti, ni a mucha distancia de ti, porque ves que también ellos tienen las mismas condiciones difíciles, limitadas, pobres, hasta miserables, que también a ti te aquejan. Así que no hay esfuerzo, no hay violencia en el acto de hacer por los demás lo que estás haciendo por ti mismo, de abrazarte tus pobrezas, de quererte con todo tu bagaje, con todo tu patrimonio, nace también la correspondiente actitud de hacer lo mismo con los seres humanos que tienes cerca de ti. Los próximos, que son al final muy parecidos también, tienen también sus cosas difíciles, sus dificultades, sus defectos y también tienen sus problemas para abrazarlos, para quererlos, para mirar de frente a esa realidad. De ese amor racional a ti mismo puedes asegurar, procede después el combustible para aplicar tu voluntad a hacer, tu voluntad de hacer aquello que a largo plazo te beneficia, de quitar de tu vida las cosas que no suman, eliminar las cosas que no te llevan a mejores resultados y sobre todo, lo más importante, de hacer que tu vida se dirija a los buenos resultados que sabes en lo profundo mereces. En ese sentido, la autoestima funciona como una verdadera profecía autocumplida. Si sabes que mereces buenas cosas, no porque seas perfecto, sino porque eres lo que eres, esas buenas cosas, sabiendo que las mereces, van a comenzar a ocurrir en tu vida, no por arte de birlibirloque, no por ninguna vibración extraña del universo ni ninguna ley de la atracción, sino porque tu cerebro funciona según el efecto Pigmalión, según funcionan tus neuronas espejo, haciendo que eso que estás visualizando, que estás queriendo en tu vida, más tarde o más temprano te vas a acercar a ello, te vas a ir poco a poco afiliando, enganchando a ese mejor mundo, a esas mejores relaciones, a esos mejores trabajos, dedicaciones que ciertamente tú mereces y que hasta ahora no te habías ni siquiera parado a pensar pudiera ser merecedor de ellos. No se trata de imaginar cosas imposibles, se trata de ir acercándote cada vez más a las cosas que cada vez ves más posibles, precisamente porque tú ya estás en otra actitud hacia ti mismo, en la actitud de aquel que cree
que aquello que merece, sin tardar mucho tiempo, va a poder encaminar su vida, su energía, su dinamismo vital. Si eres capaz de mirar dentro de ti sin sorprenderte, sin desconcertarte, sin cabrearte, sin huir rápidamente a un entretenimiento o una actividad, si mantienes el tipo durante esa hora que te pido cada día hagas de silenciamiento interior y de reconexión contigo mismo, poco a poco vas a ir alcanzando una pacificación interior, vas a poder ir descubriendo más capas, más profundas de ti mismo, vas a empezar a estar a gusto dentro de tu piel, vas a empezar a tener la sensación de confort interior, de confort psicológico, vas a poder empezar a querer como se quiere a un niño enfermo, como se cuida a un hijo herido que tiene necesidad de atención, de dedicación. Vas a empezar a mirar esas partes de ti, no con odio, no con resentimiento. Vas a abandonar esos intentos de cambiarte a ti mismo, creyendo que ya te amarás y abrazarás cuando cambies, cuando seas otro. Vas a empezar a respirar y aceptar con paz todo ese mundo interior que hasta ahora te habían enseñado era vergonzante, era horrible, debías huir de él y sobre todo que nadie se enterara, y menos tú. Vas a empezar a estar cómodo dentro de tu piel y a tener esa actitud de incondicionalidad que es la que consolida tu verdadera autoestima. Respirar profundamente cuando tendrías ganas de salir corriendo. Resistir a la tentación de encender la televisión, de ponerte música, de leer un libro, de ir a correr o de ir a hacer unas compras. Cuando estás viendo lo doloroso, lo terrible de esos fallos, errores, defectos, zonas erróneas que están apareciendo cuando tienes un tiempo de reconectar contigo mismo. Si mantienes el tipo, si mantienes fijo el rumbo en que nada ni nadie te va a distraer de la tarea absolutamente perentoria de abrazar todas y cada una de esas cosas horrendas, horribles, y de autodeterminarte a amarlas sin condiciones, si lo haces, no tardarás mucho en construir una robusta y sólida autoestima, por la que llegarás a una paz interior permanente que no será capaz de perturbar ningún ser humano fuera, ningún manipulador, ningún chantajista. Y sobre todo, también empezarás a tener las ganas de hacer lo propio, lo mismo que haces por esas pobrezas que ves dentro de ti, de hacer también lo propio por esas pobrezas que ves dentro de los demás, porque en el fondo sabrás que no son muy diferentes de las tuyas y por tanto que no hay tanta diferencia entre tú y esas otras personas que también ellas tienen las mismas dificultades que tú. En esa compasión a ti mismo, en esa aceptación a ti mismo viene incluida, sin darte cuenta, la aceptación y el amor a los demás. Espero que esta reflexión te anime a decidirte por fin a emprender ese camino y también, si lo necesitas, cómo no, a buscar la ayuda profesional en aquellos profesionales adecuados, calificados, especializados que puedan ayudarte a ello. Que descanses y que Dios te bendiga.